En el corazón de la identidad española, yace la figura de un pescador galileo que se convirtió en el patrón más poderoso de una nación. Santiago el Mayor, conocido como Santiago Matamoros, no solo fue uno de los 12 apóstoles de Jesucristo, sino que se transformó en el símbolo espiritual que unificó España durante 8 siglos de reconquista. Su historia extraordinaria comienza en las costas del Mar de Galilea y termina en las batallas medievales donde los guerreros cristianos gritaban su nombre como grito de guerra. Hoy descubriremos la verdad histórica detrás del santo que cambió el destino de España. Cómo un mártir del siglo I se convirtió en el protector celestial de una nación, por qué millones de peregrinos han caminado durante 1000 años hasta su tumba en Santiago de Compostela, y cómo sus apariciones milagrosas en batalla inspiraron la mayor empresa militar y espiritual de la historia española. Pero antes de sumergirnos en esta historia extraordinaria donde la fe mueve montañas y santos luchan junto a mortales, si te fascina conocer cómo los grandes santos forjaron las naciones que conocemos, tu apoyo nos permite seguir explorando estas historias donde lo divino y lo humano se encuentran para cambiar la historia. Bienvenidos al relato del santo que convirtió España en una cruzada permanente y creó la peregrinación más importante de Europa. Para comprender completamente cómo Santiago se convirtió en el patrón de España y símbolo de la Reconquista, debemos comenzar con la vida histórica de Jacobo, hijo de Zebedeo. Conocido como Santiago el Mayor, Santiago nació en Betsaida, en Galilea, alrededor del año 5 después de Cristo, hijo del pescador Zebedeo y de Salomé. Las fuentes bíblicas indican que Salomé era hermana de María, la madre de Jesús, lo que hacía a Santiago primo de Cristo. Junto con su hermano Juan, Santiago formaba parte de una familia de pescadores próspera que trabajaba en el mar de Galilea. Los evangelios nos presentan a Santiago como uno de los discípulos más cercanos a Jesús, formando parte del círculo íntimo junto con Pedro y Juan. Jesús los apodó Boanerges, o hijos del trueno, posiblemente por su temperamento fogoso y su celo por la causa cristiana. Santiago fue testigo de momentos cruciales del ministerio de Cristo: la transfiguración en el monte Tabor, la resurrección de la hija de Jairo, y la agonía en el huerto de Getsemaní. La tradición española más antigua sostiene que después de Pentecostés, Santiago viajó hasta Hispania para evangelizar la península ibérica. Según las crónicas medievales, Santiago llegó a Hispania después de cruzar las columnas de Hércules, estrecho de Gibraltar. Las fuentes indican que comenzó su predicación en Gallaecia, el nombre romano para Galicia y el norte de Portugal. Otras tradiciones sugieren que llegó por Tarraco, Tarragona, y evangelizó a lo largo del Valle del Ebro. Durante su estancia en España, Santiago enfrentó grandes dificultades para convertir a los habitantes locales, profundamente arraigados en las tradiciones paganas romanas. Según la tradición recogida en el Códice Calixtino del siglo XII, fue en Zaragoza donde ocurrió uno de los eventos más significativos de la cristiandad española. El 2 de enero del año 40 después de Cristo, mientras Santiago oraba desanimado junto al río Ebro, se produjo la primera aparición mariana documentada de la historia. La Virgen María, que aún vivía en Jerusalén, se apareció milagrosamente a Santiago sobre un pilar de mármol. Según la tradición, María consoló al apóstol, le entregó una imagen suya tallada en madera, y le instruyó para que construyera una iglesia en ese lugar sagrado. Este evento dio origen al santuario de Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza, uno de los lugares más venerados de España. La aparición fortaleció el espíritu misionero de Santiago, quien logró convertir a varios discípulos que continuarían su obra evangelizadora en la península. Las fuentes mencionan específicamente a 7 hombres apostólicos que se unieron a Santiago en su misión: Atanasio, Teodoro, Esiquio, Eufrasio, Cecilio, Indalecio y Ctesifonte. Después de fundar las primeras comunidades cristianas en España, Santiago regresó a Jerusalén para acompañar a la Virgen María en sus últimos días. De vuelta en Tierra Santa, Santiago continuó predicando con renovado fervor, lo que pronto atrajo la atención de las autoridades. En el año 44 después de Cristo, el rey Herodes Agripa I inició una nueva persecución contra los cristianos, buscando complacer a los líderes judíos que se oponían al crecimiento de la nueva fe. Los Hechos de los Apóstoles relatan con precisión histórica el martirio de Santiago. Por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Santiago se convirtió así en el primer apóstol en sufrir el martirio, siendo decapitado en Jerusalén en el año 44 después de Cristo. Aquí comienza una de las tradiciones más extraordinarias de la cristiandad: el traslado del cuerpo de Santiago hasta España. Según las crónicas del siglo VII, especialmente el Breviarium Apostolorum, los discípulos de Santiago recuperaron secretamente su cuerpo decapitado y lo transportaron por mar hasta las costas de Galicia.
Las fuentes describen que utilizaron una embarcación de piedra que navegó milagrosamente sin velas ni remos, guiada por la providencia divina. La tradición sitúa el desembarco en Iria Flavia, el actual Padrón en A Coruña. Allí, según la leyenda, depositaron el cuerpo sobre una gran roca que se cerró alrededor del sarcófago, formando una tumba natural. Los discípulos enterraron al apóstol en un lugar apartado del bosque de Libredón, donde permanecería oculto durante casi 8 siglos. El redescubrimiento de la tumba de Santiago en el siglo IX marca el inicio de una de las tradiciones más poderosas de la cristiandad europea. En el año 813 después de Cristo, durante el reinado de Alfonso II el Casto, un ermitaño llamado Pelayo, también conocido como Pelagio, tuvo una serie de visiones celestiales. Según las crónicas contemporáneas, vio luces misteriosas y escuchó cánticos angélicos procedentes de un bosque cerca de su ermita Punta. Pelayo informó de estos prodigios al obispo Teodomiro de Iria Flavia, quien decidió investigar personalmente. Al llegar al lugar señalado por el ermitaño, encontraron los restos de una antigua construcción romana y, en su interior, un sarcófago de mármol con una inscripción que identificaba los restos como pertenecientes a Jacobo, hijo de Zebedeo y Salomé. El descubrimiento fue inmediatamente comunicado al rey Alfonso II, quien se convirtió en el primer peregrino oficial a la tumba de Santiago. Alfonso II emprendió el viaje desde Oviedo hasta el lugar del hallazgo, estableciendo lo que hoy se conoce como el Camino Primitivo. El rey ordenó la construcción de una pequeña iglesia sobre la tumba, y proclamó a Santiago patrón de su reino. La noticia del descubrimiento se extendió rápidamente por toda Europa cristiana. El lugar fue llamado Campus Stellae, Campo de las Estrellas, nombre que evolucionó hasta convertirse en Compostela. Así nació Santiago de Compostela, que se convertiría en uno de los destinos de peregrinación más importantes de la cristiandad. Durante los siglos IX y X hasta el Eslocorn, Santiago creció exponentially, especialmente en el contexto de la Reconquista cristiana. La España del siglo IX era un mosaico complejo de reinos cristianos en el norte luchando contra el poderoso Emirato de Córdoba. Los pequeños reinos de Asturias, León, Castilla, Navarra y Aragón necesitaban un símbolo unificador que legitimara su resistencia contra el Islam y fortaleciera su identidad cristiana. Santiago proporcionó exactamente ese símbolo. Su condición de apóstol de Cristo, su martirio temprano, y especialmente su conexión especial con España lo convirtieron en el protector celestial perfecto para la causa cristiana. Los reyes y nobles cristianos abrazaron fervorosamente la devoción santiaguista como bandera de su lucha. Fue en este contexto donde nació la tradición más extraordinaria y controvertida, Santiago Matamoros. Según las crónicas del siglo XII, especialmente la historia compostelana encargada por el arzobispo Diego Gelmírez, Santiago había aparecido milagrosamente en diversas batallas para luchar junto a los ejércitos cristianos contra los musulmanes. La primera aparición documentada se sitúa en la legendaria batalla de Clavijo en el año 844. Según la tradición, cuando las fuerzas cristianas estaban a punto de ser derrotadas por un ejército musulmán superior, Santiago apareció montado en un caballo blanco, vestido como un caballero celestial, liderando una carga que cambió completamente el curso de la batalla. La imagen de Santiago Matamoros se convirtió en el símbolo más poderoso de la Reconquista española. Las representaciones artísticas muestran a Santiago como un guerrero celestial montado en un caballo blanco, blandiendo una espada y aplastando bajo los cascos de su montura a guerreros musulmanes. Esta iconografía, aunque anacrónica en términos históricos, Santiago murió siglos antes de la invasión musulmana, cumplía una función psicológica y política fundamental. NEL grito de guerra, Santiago y cierra España. Se convirtió en el lema de los ejércitos cristianos durante toda la Reconquista. Los guerreros cristianos creían literalmente que el apóstol luchaba junto a ellos, proporcionándoles valor sobrenatural y asegurando la victoria divina. Esta devoción militar llevó a la fundación de la Orden de Santiago en 1170, una de las órdenes militares más poderosas de la Edad Media. La Orden de Santiago fue establecida para proteger a los peregrinos en el camino y luchar contra los musulmanes en la frontera. Los caballeros santiaguistas, identificados por la cruz roja en forma de espada que llevaban sobre sus túnicas blancas, se convirtieron en una fuerza militar formidable que participó en todas las grandes campañas de la Reconquista. La orden acumuló enormes riquezas y territorios, especialmente tras la conquista de Andalucía. Sus encomiendas se extendían por toda la península, y su maestre llegó a ser uno de los nobles más poderosos de España. La orden jugó un papel crucial en la conquista de Sevilla, 1248,
y en las campañas finales contra el Reino de Granada. Paralelamente al desarrollo de la tradición militar, el Camino de Santiago se convirtió en la peregrinación más importante de Europa. Durante los siglos XI y XII, caminar hasta Santiago de Compostela se equiparaba en importancia espiritual con peregrinar a Roma o Jerusalén. El Papa Calixto II estableció en 1122 que los años en que el 25 de julio, festividad de Santiago, cayera en domingo serían años santos compostelanos, durante los cuales los peregrinos recibirían indulgencia plenaria. El Códice Calixtino, manuscrito del siglo XII conservado en la Catedral de Santiago, representa la primera guía de peregrinos de la historia. Este extraordinario documento incluye sermones, himnos, relatos de milagros, textos litúrgicos y descripciones detalladas de las rutas del camino, convirtiéndose en el manual indispensable para los peregrinos medievales. La peregrinación santiaguista transformó completamente la economía, la cultura y la política del norte de España. Las rutas del camino se llenaron de hospitales, albergues, iglesias y monasterios destinados a atender a los peregrinos. Ciudades enteras como Astorga, León, Burgos, Estella y Logroño prosperaron gracias al tráfico de peregrinos. El camino se convirtió en una autopista cultural que conectaba España con el resto de Europa. Los peregrinos traían consigo no solo devoción religiosa, sino también ideas, técnicas artísticas, conocimientos científicos y novedades comerciales. El arte románico español se enriqueció enormemente gracias a los intercambios culturales generados por la peregrinación. El camino francés introdujo en España las innovaciones arquitectónicas que caracterizan las grandes catedrales góticas. La concha de Vieira se convirtió en el símbolo universal de la peregrinación santiaguista. Esta concha, abundante en las costas gallegas, representaba el renacimiento espiritual del peregrino. Las estrías de la concha, que convergen en un punto, simbolizaban los diferentes caminos de Europa que convergían en Santiago. Los peregrinos llevaban la venera cosida en sus sombreros o capas como señal de haber completado la peregrinación. La tradición de la concha creó toda una iconografía santiaguista que se extendió por Europa. Santiago peregrino, representado con bordón, escarcela, sombrero de ala ancha y venera, se convirtió en una imagen tan poderosa como la del Santiago guerrero. Durante la Baja Edad Media, la devoción a Santiago alcanzó su apogeo político y religioso. Los reyes católicos, Isabel y Fernando, fueron especialmente devotos de Santiago. Tras la conquista de Granada en 1492, atribuyeron la victoria final sobre el Islam español a la intercesión del apóstol. La unificación de España bajo una sola corona se interpretó como el cumplimiento de la misión santiaguista de crear una España unida y cristiana. El descubrimiento de América se entendió también en clave santiaguista. Los conquistadores españoles llevaron la devoción a Santiago al Nuevo Mundo, donde se fundaron numerosas ciudades bajo su advocación: Santiago de Chile, Santiago de Cuba, Santiago de Guatemala, Santiago de los Caballeros en República Dominicana, y muchas otras. En 1630 el Papa Urbano VIII declaró oficialmente a Santiago como único patrón de España, resolviendo una controversia con Santa Teresa de Ávila. Esta declaración papal confirmó oficialmente lo que ya era una realidad de siglos: Santiago era el protector celestial de España. El 25 de julio se estableció como fiesta nacional, celebración que perdura hasta hoy. Cuando esta fecha cae en domingo se celebra un año santo jacobeo con ceremonias especiales en Santiago de Compostela. La Basílica de Santiago de Compostela fue reconstruida múltiples veces a lo largo de los siglos. La catedral actual, iniciada en 1075, representa una de las obras maestras del arte románico europeo. Su fachada barroca del Obradoiro, añadida en el siglo XVIII, se convirtió en una de las imágenes más reconocibles de España. El interior de la catedral alberga el Pórtico de la Gloria, considerado la obra cumbre de la escultura románica. Creado por el maestro Mateo a finales del siglo XII, el pórtico representa el Apocalipsis y el juicio final, con una riqueza iconográfica extraordinaria. Los peregrinos medievales tocaban el parteluz central, donde está representado Santiago, en un ritual que ha perdurado durante 800 años. Bajo el altar mayor se encuentra la cripta con el sepulcro de Santiago, objetivo final de la peregrinación. Las excavaciones realizadas en 1878 a 1879 por Antonio López Ferreiro descubrieron efectivamente restos humanos antiguos bajo la catedral, incluyendo un mausoleo romano que podría datar del siglo I.
En 1884, el Papa León XIII declaró auténticas las reliquias de Santiago tras una investigación exhaustiva. Una congregación papal había analizado los restos encontrados en las excavaciones. Aunque la evidencia arqueológica no era concluyente, la tradición ininterrumpida de 16 siglos de veneración en el lugar convenció a las autoridades vaticanas de la autenticidad de las reliquias. Esta declaración papal revitalizó la peregrinación santiaguista, que había decaído durante los siglos XVII y XVIII debido a las guerras, la Ilustración y los cambios sociales. El siglo XX vio un renacimiento extraordinario del Camino de Santiago que continúa hasta hoy. El siglo XX trajo tanto desafíos como renovación para la tradición santiaguista. Durante la Guerra Civil Española 1936 a 1939, Santiago fue utilizado como símbolo por ambos bandos. Los nacionales lo veían como defensor de la España católica tradicional, mientras que algunos republicanos lo reinterpretaban como símbolo de resistencia contra la opresión. Esta instrumentalización política generó controversias que perduraron durante décadas. La dictadura franquista, 1939 a 1975, adoptó oficialmente la iconografía santiaguista, especialmente la imagen de Santiago Matamoros, como símbolo del nacionalcatolicismo español. Esta apropiación política creó tensiones con sectores progresistas de la Iglesia, que preferían enfatizar al Santiago peregrino y evangelizador. La transición democrática española, 1975 a 1978, marcó una nueva etapa en la devoción santiaguista. La nueva España democrática redescubrió a Santiago como símbolo de unidad en la diversidad. Las diferentes regiones españolas pudieron expresar su devoción santiaguista respetando sus particularidades culturales. Galicia especialmente revitalizó su identidad como tierra de Santiago, desarrollando el camino como patrimonio cultural y turístico. En 1982, el Papa Juan Pablo II visitó Santiago de Compostela, siendo el primer papa en peregrinar oficialmente a la tumba del apóstol. Su discurso desde el Monte del Gozo, dirigido a toda Europa, revitalizó la dimensión europea del Camino de Santiago. El renacimiento contemporáneo del Camino de Santiago ha sido uno de los fenómenos culturales más notables del siglo XXI. En 1987, el Consejo de Europa declaró el Camino de Santiago como primer itinerario cultural europeo. En 1993, la UNESCO lo inscribió como Patrimonio de la Humanidad. Estas declaraciones internacionales reconocieron el camino no solo como ruta religiosa, sino como patrimonio cultural de toda la humanidad. Las estadísticas oficiales muestran el crecimiento exponencial de la peregrinación moderna. En 1980, solo 690 personas recibieron la Compostela, certificado oficial de peregrinación. En 2019, año récord, 578 peregrinos completaron oficialmente el camino. La pandemia de 2020 a 2021 redujo temporalmente estas cifras, pero la recuperación ha sido extraordinaria. El perfil del peregrino moderno ha evolucionado significativamente respecto al medieval. Mientras que tradicionalmente los peregrinos eran predominantemente españoles y motivados exclusivamente por razones religiosas, hoy el camino atrae a personas de todos los continentes y trasfondos. Las motivaciones incluyen búsqueda espiritual, desafío personal, turismo cultural, conexión con la naturaleza y experiencia comunitaria. El camino francés sigue siendo la ruta más popular, pero se han desarrollado múltiples rutas. Camino del Norte, Camino Primitivo, Vía de la Plata, Camino Portugués, Camino Inglés y muchos otros. Cada ruta ofrece experiencias diferentes mientras convergen todas en Santiago de Compostela. La gestión moderna del camino equilibra preservación patrimonial con sostenibilidad turística. Las administraciones gallegas, españolas y europeas han invertido enormemente en infraestructura para acoger a los peregrinos modernos, albergues públicos, señalización internacional, servicios médicos, información digital y preservación del patrimonio histórico-artístico. Sin embargo, el éxito del camino también genera desafíos, masificación de Las autoridades trabajan constantemente para mantener el equilibrio entre accesibilidad y preservación del espíritu santiaguista. La dimensión internacional del camino ha convertido a Santiago en símbolo de diálogo intercultural. Peregrinos de todas las religiones y trasfondos culturales caminan juntos hacia Santiago, creando una experiencia de fraternidad universal que trasciende las divisiones tradicionales. Esta dimensión ecuménica del camino moderno refleja la evolución hacia una espiritualidad más inclusiva. El Año Santo Jacobeo 2021 a 2022.
extendido debido a la pandemia, demostró la capacidad de adaptación de la tradición santiaguista. Las ceremonias se modificaron para garantizar la seguridad sanitaria, pero la esencia espiritual se mantuvo intacta. Hoy, Santiago de Compostela recibe aproximadamente 300.000 peregrinos oficiales anuales, pero la cifra real de visitantes supera el millón. La ciudad ha evolucionado para acoger esta afluencia masiva manteniendo su carácter histórico. La catedral continúa siendo el corazón de la experiencia santiaguista, con la misa del peregrino celebrada diariamente a las 12 del mediodía horas y el famoso botafumeiro funcionando en fechas especiales. El ritual final del peregrino incluye varios elementos tradicionales: abrazo a la imagen de Santiago en el altar mayor, visita a su sepulcro en la cripta, obtención de la Compostela en la oficina del peregrino, y participación en la misa vespertina donde se leen las nacionalidades de los peregrinos llegados cada día. La investigación académica contemporánea ha profundizado. Los historiadores modernos distinguen entre el Santiago histórico, el apóstol del siglo I, el Santiago de la tradición, desarrollo medieval de las leyendas, y el Santiago simbólico, función cultural y política. Esta aproximación académica no disminuye la importancia espiritual, sino que enriquece la comprensión del fenómeno. Los estudios arqueológicos en Santiago de Compostela han revelado la complejidad histórica del sitio. Bajo la catedral actual se han documentado construcciones romanas, paleocristianas y medievales tempranas que confirman la continuidad de la veneración en el lugar durante más de 1000 años. El futuro de la tradición santiaguista parece asegurado por su capacidad de adaptación y renovación. Las nuevas generaciones redescubren el camino como experiencia transformadora en un mundo cada vez más digitalizado. La búsqueda de autenticidad, conexión humana y experiencia espiritual hace del camino una propuesta más relevante que nunca. Los proyectos de digitalización del patrimonio santiaguista, las aplicaciones móviles para peregrinos y las plataformas online de planificación coexisten armoniosamente con la experiencia tradicional de caminar, reflexionar y encontrarse con otros peregrinos. En conclusión, Santiago el Mayor ha demostrado ser mucho más que un santo patrón. Es el símbolo viviente de la capacidad de transformación espiritual y cultural. Su figura ha evolucionado desde apóstol mártir hasta guerrero celestial, desde protector de peregrinos hasta símbolo de unidad europea. La tradición santiaguista demuestra cómo las creencias religiosas pueden crear realidades culturales duraderas que trascienden sus orígenes específicos. El Camino de Santiago hoy es tanto una ruta espiritual como un patrimonio cultural, tanto una experiencia personal como un fenómeno social, tanto una tradición española como un legado universal. Santiago Matamoros, Santiago Peregrino, Santiago Apóstol. Tres rostros de una misma figura que continúa inspirando a millones de personas en su búsqueda de sentido, comunidad y trascendencia. Su tumba en Santiago de Compostela sigue siendo meta de una de las peregrinaciones más dinámicas del mundo, demostrando que en una época de globalización y secularización la búsqueda espiritual y la experiencia comunitaria se ha transformado en la acogida universal, buen camino, que peregrinos de todo el mundo se dirigen mutuamente en las rutas hacia Compostela. En esta evolución se refleja la capacidad de la tradición santiaguista para mantener su esencia espiritual mientras se adapta a los tiempos nuevos. Esta es la historia real de Santiago, el santo que cambió España para siempre. Desde las redes del Mar de Galilea hasta las rutas de peregrinación del siglo XXI, pasando por los campos de batalla de la Reconquista y las catedrales románicas, su figura ha sido el hilo conductor de la identidad española durante más de 1000 años. Si esta exploración del santo más influyente de España te ha revelado cómo la fe puede forjar naciones enteras, suscríbete al canal y dale like para más documentales sobre las figuras espirituales que cambiaron la historia. En nuestro próximo video exploraremos otra historia extraordinaria donde lo divino y lo humano se encuentran para transformar civilizaciones. Gracias por acompañarnos en este camino hacia Santiago, el eterno peregrino que convirtió España en destino de fe, esperanza y hermandad universal.